Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a estudiar el teorema del coseno. Primeramente, les tengo las 6 fórmulas que se utilizan dentro del teorema del coseno. Las primeras 3 fórmulas, como vemos, son para calcular los lados del triángulo. Recordemos que los lados se escriben con letras minúsculas. Y las últimas 3 fórmulas son para calcular el ángulo del triángulo oblicuángulo. Tenemos entonces nuestro triángulo con ángulos A, B y C y los lados que sabemos ya que son los opuestos. El lado A estaría opuesto al ángulo A, el lado C estaría opuesto al ángulo C y el lado B estaría opuesto al ángulo B. ¿Cuáles son los datos que tenemos de este triángulo? Tenemos dos lados y un ángulo que está en medio de esos dos lados. ¿Cuáles son nuestros lados? Tenemos el lado C, que es igual a 9, y tenemos nuestro lado A, que es igual a 8,5. Y el ángulo formado entre ellos es de 40 grados. Entonces el ángulo es B. Voy a colocar entonces mis datos. Lado A, 8,5. Lado C, 9. Y ángulo B, 40 grados. Voy a calcular todos los datos faltantes del triángulo. Tengo dos lados y un ángulo diferente a esos dos lados. ¿A qué me refiero con diferente? Si nos fijamos, nosotros tenemos lado A, lado B y ángulo B. Lado A, lado C y ángulo B. Los tres datos son diferentes las letras, por llamarlo de alguna forma. Entonces, fíjense que dentro de nuestra fórmula nosotros necesitamos justamente, si voy a calcular un lado, dos lados y el ángulo opuesto al lado que estoy buscando. Si voy a buscar A, necesito lado B, lado C y el ángulo A. Para buscar A. Para buscar B, lado, necesito lado A, lado C y su ángulo opuesto de B. Bien, entonces, en este caso lo que yo tengo es el lado A, el lado C y el ángulo B. Entonces, con estos tres datos, lo que yo puedo buscar es el lado B. Entonces, vamos a utilizar la segunda fórmula para poder calcular ese lado. Entonces, primero voy a reemplazar dentro de mi fórmula. B al cuadrado es igual a A. Sabemos que A es 8,5 al cuadrado más C, que es 9 al cuadrado menos 2 por 8,5 por 9 por coseno de 40 grados. Primero tengo que resolver las potencias. B al cuadrado es igual a 8,5 al cuadrado es 72,25 más 9 al cuadrado es 81 menos, como estos cuatro datos están multiplicando, como esos cuatro valores están multiplicando, puedo realizarlos todos juntos. Entonces 2 por 8,5 por 9 por coseno de 40 es igual a 117,2. Y por último realizo la suma y la resta. Entonces b cuadrado es igual a 36,05. Pero yo quiero calcular solamente el lado b. Entonces este exponente 2, este cuadrado, va a pasar como raíz cuadrada al otro miembro. Y voy a calcular entonces la raíz de 36,05, que es igual a 6,05.
el 0 podemos obviar y colocamos que es aproximadamente entonces 6. Y de esta forma ya tengo los 3 lados de mi triángulo oblicuángulo. Ahora, ¿qué necesito? Necesito el ángulo A y el ángulo C. Para poder calcular el ángulo con el teorema del coseno, necesito tener ya calculado los 3 datos, los 3 lados. Entonces, yo ya tengo los 3 lados. Puedo calcular el ángulo utilizando el teorema del coseno. Entonces, ¿esto cómo va a ser? Va a ser coseno de A es igual a... Voy a reemplazar mis datos. Primero voy a colocar B, que es 6 al cuadrado, más C, que es 9 al cuadrado, menos el valor de A, que es 8,5 al cuadrado, dividido 2 por B, que es 6, por C, que es 9. Y ahora voy a resolver las potencias. ¿A qué va a ser igual a esto? Va a ser igual a 6 al cuadrado, 36, más 9 al cuadrado, 81, menos 8,5 al cuadrado es 72,25. Y luego el denominador 2 por 6 es 12, 12 por 9, 108. Y por último realizo la suma y resta y luego la división. Obtengo que coseno de A es igual a 0,4143. Pero yo quiero el ángulo A. Entonces el coseno va a pasar al otro lado como arco coseno de 0,4143. Entonces el ángulo A va a ser igual a... Entonces el ángulo A va a ser igual a 65 grados, 31 minutos y 30 segundos. Y luego ya me faltaría nada más el ángulo C. Pero para calcular el ángulo C ya no hace falta que utilice ninguna fórmula. ¿Por qué? Porque ya tengo dos ángulos que son B y A. Solamente necesito restar de 180 grados, porque sabemos que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo siempre da 180 grados. Entonces, haciendo la resta con 180 grados, me da que el ángulo C es igual a 74 grados, 28 minutos y 30 segundos. Y de esta forma ya encontramos todos los datos faltantes del triángulo. Y con esto concluimos el teorema del coseno. Espero que hayan aprendido algo nuevo, gente, y nos vemos en la siguiente clase.